Buenas tardes, esto es El Mundo Ahora de France 24. Soy Rosa Pérez Masdeu. Vamos con las noticias. Iniciaron las conversaciones entre Kiev y Washington en Arabia Saudita. El ministro de Defensa ucraniano señala que están abordando temas militares y también diplomáticos para lograr una paz duradera. Zelensky pide presionar a Putin para que cese todos los ataques y el Kremlin prevé negociaciones complejas este lunes. En Turquía, nueva noche de protestas masivas contra el gobierno de Erdogan y de fuerte represión policial. Horas después de que el alcalde de Estambul, Ekrem İmamoğlu, haya entrado en prisión preventiva y de que se haya convertido virtualmente en candidato presidencial de la oposición. El gabinete de Israel censura a la fiscal general, quien denuncia un intento de silenciarla, 2 días después del intento de cese del director del Shin Bet. En Jerusalén, cientos de personas protestan contra el gobierno de Netanyahu, que ha matado ya a más de 50.000 personas en la Franja de Gaza. Iniciamos en Arabia Saudita, donde se reúnen representantes de Kiev y de Washington para abordar el plan de cese el fuego en Ucrania. El ministro de Defensa ucraniano, Rustem Umerov, que lidera su delegación, declaró que en estos momentos tienen sobre la mesa cuestiones militares y diplomáticas para trazar el camino hacia una paz duradera. Mientras, el presidente Volodymyr Zelensky, que no participa, ya lo saben, en los diálogos, pidió presionar a su homólogo ruso, Vladimir Putin, para que detenga todos los ataques. Hoy es la segunda reunión de los equipos ucraniano y estadounidense en Arabia Saudita. Esta vez fueron más técnicos, nuestros militares, nuestros diplomáticos, nuestros representantes del Ministerio de Energía. Acabo de hablar con Rustem Umerov y me informó sobre la reunión y el curso de las negociaciones. Nuestro equipo está trabajando de forma absolutamente constructiva. Está claro para absolutamente todo el mundo que Rusia es la única que está prolongando esta guerra. Por otro lado, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, opinó que las conversaciones en las que Rusia intervendrá mañana lunes se presentan difíciles textualmente. Sin embargo, el enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, se declaró optimista y anoche, sin embargo, en la antesala de estos diálogos, el ejército ruso mató a 3 personas en un bombardeo contra Kiev, según informaron las autoridades ucranianas. En otras noticias, en Turquía, una noche más, miles de personas protestan contra el gobierno de Recep Tayyip Erdogan, al que acusan de usar la justicia para anular a su principal rival. Hablamos del alcalde de Estambul, Ekrem İmamoğlu, quien este domingo se iba a convertir oficialmente en el candidato presidencial de la oposición. De hecho, según los resultados preliminares, cerca de 15 millones de personas lo han apoyado en una consulta que se ha convertido en simbólica. Mientras, la policía eleva cada vez más la represión de las manifestaciones, según nos cuenta desde el lugar de los hechos nuestro corresponsal Adrià Rocha. Y esta noche las movilizaciones que iniciaron el miércoles contra la detención de İmamoğlu se ven alimentadas por la indignación contra la prisión preventiva decretada al opositor, que ahora queda encarcelado a la espera de un juicio por corrupción. No fue la decisión que estos seguidores del alcalde de Estambul esperaban, mientras aguardaban con ansiedad frente al tribunal, enfrentándose a filas de policías antidisturbios. Tras horas de interrogatorio, el tribunal decidió enviar a Ekrem İmamoğlu y a otras 20 personas a prisión mientras se llevaba a cabo el juicio por corrupción. Su encarcelamiento ha sido ampliamente considerado como un movimiento político de cara a la próxima carrera presidencial. Este domingo, además, fue suspendido de sus funciones en la alcaldía. Ekrem İmamoğlu se ha convertido en la peor pesadilla de Erdogan. Está tratando de negociar con él, pero no puede. Estoy seguro de que haremos a İmamoğlu presidente. Otros se reunieron a unos cientos de metros frente al ayuntamiento para mostrar su apoyo. No debería ser tan malo. Este es un país libre. Cosas como estas no deberían ocurrir con tanta frecuencia. La detención de İmamoğlu ha provocado la mayor ola de protestas que Turquía ha visto en más de una década. Decenas de miles de personas han salido a las calles, desafiando la prohibición de reuniones, lo que ha llevado a enfrentamientos con la policía, que ha reprimido las manifestaciones.
El presidente Recep Tayyip Erdogan ha acusado a la oposición de intentar alterar la paz pública y polarizar a la nación. Quiero recordarles una vez más que los días de tomar las calles y desafiar la voluntad nacional llevándose consigo a organizaciones de izquierda, grupos marginales y vándalos han quedado atrás. Los días en los que la política y la justicia eran dirigidas mediante el terrorismo callejero son cosa del pasado con la vieja Turquía. Imamoglu recurrió a las redes sociales tras la decisión del tribunal, pidiendo a sus seguidores que no perdieran la esperanza. Se esperaba que fuera nombrado formalmente como candidato presidencial para 2028 este mismo domingo. Sin embargo, ahora su futuro ha quedado en suspenso. Vamos a Israel porque el gabinete de Benjamin Netanyahu votó por unanimidad una moción de censura contra la fiscal general del país. A esta hora, sin embargo, es incierto si la justicia va a revisar el cese de la funcionaria, igual que hizo en el caso del director del Shin Bet, quien hace 2 días acusó a Netanyahu de usar las fallas del 7 de octubre para encubrir un despido por motivos personales. En este informe de Martín Gripo repasamos los momentos clave de esta semana convulsa en Israel, que además ha dinamitado, ya lo saben, el cese el fuego en la Franja de Gaza. Una semana que ha dinamitado algunos consensos en Israel. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu es acusado de luchar por su supervivencia política entre polémicas decisiones, como la moción de censura contra la fiscal general, allanando el camino para su expulsión, o la destitución en suspenso del jefe de la seguridad interna, el Shin Bet. Ronen Bar no se quedará como jefe del Shin Bet. No habrá una guerra civil e Israel seguirá siendo un Estado democrático. En las calles, las movilizaciones se suceden en contra del devenir político de Israel, con llamados a la huelga general por parte de la oposición. Además, el cansancio de los reservistas se suma al hastío social por la falta de avances para la liberación de los rehenes. Vine aquí porque no tenemos otra opción. Debemos venir y protestar hasta que Netanyahu regrese a su casa. Salvemos nuestra democracia y recuperemos a todos los rehenes. No podemos quedarnos en casa y seguir como si nada. Mientras tanto, el premier pugna por evadir las investigaciones judiciales por corrupción en su contra, como los posibles vínculos de su gobierno con pagos sustanciales desde el Reino de Qatar, a priori un aliado de los palestinos en Gaza. Netanyahu también debe aprobar su plan presupuestario antes del final de mes, si no quiere dejar caer su mandato, lo que parece hecho tras el regreso a la coalición del ultraderechista Itamar Ben-Gvir, quien exige la guerra total, algo que Netanyahu también reanudó esta semana en Gaza, con ataques por tierra y aire, que mataron a centenares de personas y que elevan la cifra a más de 50.000 muertos en el enclave desde octubre de 2023, dinamitando de facto las conversaciones de alto al fuego con Hamas entre acusaciones cruzadas de violaciones de la tregua. Y a esto se suman los ataques en el frente norte en Líbano. Mientras la ciudadanía de Israel busca evitar la extensión de la guerra, el premier hace equilibrio entre lo político y lo militar. En otras noticias, en Canadá, el primer ministro Mark Carney llamó este domingo a disolver el Parlamento y convocó entonces elecciones anticipadas para el próximo 28 de abril. Una convocatoria para la que había plazo, sin embargo, legal hasta octubre de este año. Recordemos que Carney solo asumió el liderazgo del gobierno canadiense temporalmente al ser elegido por el Partido Liberal como reemplazo de Justin Trudeau. Carney, que en su primera gira oficial esquivó la tradicional parada en Washington, cargó en su discurso contra Donald Trump, que insiste, recordemos, en anexar Canadá y que ha desatado una guerra comercial contra el país. El presidente Trump afirma que Canadá no es un país real, quiere quebrarnos para que Estados Unidos pueda dominarnos. No permitiremos que eso suceda. Acabo de pedirle a la gobernadora general que disuelva el Parlamento y convoque elecciones para el 28 de abril y ella aceptó. Pasamos a noticias de Sudáfrica porque este domingo regresó a Ciudad del Cabo el embajador expulsado de Estados Unidos, Ebrahim Rasool, tras ser declarado persona non grata por parte de Washington por decir en un foro virtual que el presidente Donald Trump moviliza el supremacismo blanco desde el despacho Oval. Rasool fue recibido, como ven, entre vítores por parte de sus simpatizantes tras este episodio que marcó un nuevo punto de quiebre en las deterioradas ya de por sí relaciones bilaterales entre ambos países. No fue nuestra elección volver a casa, pero nos vamos sin
Quiero decir que nos habría encantado volver con una bienvenida como esta si hubiéramos podido anunciarles que habíamos acabado con las mentiras de un genocidio blanco en Sudáfrica, pero no lo conseguimos en Estados Unidos. Vamos ahora al Vaticano porque el Papa Francisco regresó ya a su residencia, la Casa Santa Marta, tras la hospitalización de casi 40 días en Roma. Más temprano, entre vítores y aplausos, el pontífice saludó desde la ventana de su apartamento en el Hospital Gemelli de la capital italiana, en la que fue su primera aparición pública desde el ingreso hospitalario. Amal Ben-Osman nos amplía. Una imagen esperada durante semanas. El Papa Francisco apareció este domingo en el balcón del Hospital Gemelli en Roma para saludar y agradecer a los fieles. Cientos se reunieron frente a él para verlo. Desde su ingreso el 14 de febrero siguieron con preocupación su estado de salud. Algunos incluso acudieron todos los días a rezar. Y cuando el Vaticano anunció su aparición, la noticia fue recibida con alegría. Es una noticia maravillosa. Nuestras oraciones fueron escuchadas por un milagro. Claro que el trabajo de los médicos es muy importante, pero la oración también es milagrosa. Pocos minutos después se cerraron de nuevo las puertas del balcón. Francisco dejó el hospital y regresó al Vaticano a su residencia de la Casa Santa Marta. Su fragilidad era visible. En su coche blanco, que avanzaba lentamente, se lo vio con oxígeno. Con neumonía bilateral inicia ahora un periodo de convalecencia y no podrá retomar su agenda habitual. El Santo Padre ha sido dado de alta para un periodo de convalecencia de 2 meses. La recomendación es que descanse y se recupere. Por eso, por ahora no podrá retomar actividades que impliquen reuniones o actos importantes. Con 88 años, Francisco no ha presidido el Ángelus desde el 9 de febrero. 5 semanas de ausencia, algo inédito en su pontificado. Su enfermedad aviva la duda sobre quién encabezará los actos de la Semana Santa que culmina el 20 de abril. Y cerramos en Ecuador porque este domingo el presidente y candidato Daniel Noboa y su opositora, la correísta Luisa González, se enfrentarán en el segundo debate presidencial. El encuentro, que estará dividido en 5 ejes temáticos que incluyen, entre otros, seguridad y economía, también será el inicio de la campaña de cara a la segunda vuelta prevista para el 13 de abril. Ramiro Cue Barberena nos cuenta más. Daniel Noboa y Luisa González cara a cara nuevamente. Los dos candidatos debatirán en búsqueda de adeptos para la segunda vuelta presidencial de Ecuador, que será el 13 de abril. El encuentro rondará 5 ejes temáticos confirmados: gobernabilidad, educación, salud y seguridad social, criminalidad y seguridad, y economía y empleo. Los asuntos referidos a la seguridad constituyen una de las mayores preocupaciones de la ciudadanía. Durante su mandato, Noboa le declaró la guerra a las bandas criminales, aunque sin resultados positivos. Lo advertimos y lo enfrentamos. A medida que se acercan las elecciones, los grupos terroristas intensifican sus ataques para intentar desestabilizarnos. Pero si ellos atacan con violencia, nosotros respondemos con más fuerza. Pero decimos no más. Vamos a buscar la paz, vamos a buscar la unidad de todo un pueblo que necesita días mejores y oportunidades. La otra gran preocupación de los ecuatorianos es la situación económica. Ese Ecuador que no daba condiciones tampoco para trabajar, para emprender, favorecía a las 20 empresas más grandes y al mediano y pequeño empresario no. Ese es el viejo Ecuador, y el nuevo Ecuador es el que votó y ganó en la primera vuelta. Mientras el Fondo Monetario Internacional quiera prestar el apoyo a Ecuador sin querer, sin exigir que se precarice la vida de nuestros ciudadanos, sin subir IVA, sin quitar subsidios, sin afectar a la ya golpeada economía familiar, pues bienvenidos. Para el segundo debate se incluirá una nueva metodología, un sistema de preguntas cerradas que solamente podrán responderse por sí o por no, y luego tendrán 1 minuto de justificación. Este debate será el puntapié inicial para la campaña, la cual se extenderá hasta días antes de la fecha en la que Ecuador elegirá a su nuevo jefe de Estado. Precisamente antes de terminar con esta edición informativa, les recuerdo que de 8 a 10 de la noche, hora de Quito, también de Bogotá y de Lima, podrán seguir este debate presidencial aquí en la antena de France 24 con nuestro compañero Juan Pupiales. Ahora sí, hasta aquí las noticias, enseguida regresamos.